urbana o a una población que vive en montaña, los desplazamientos, teniendo en cuenta que no hay acceso geográfico caminero a cada lugar, son diferentes, ¿no? Pero esa carga de trabajo, más allá de tomar en cuenta esa reorganización territorial, esas características, tiene que tener en cuenta lo que se quiere hacer, qué tipo de atención se quiere brindar y por tanto la acción en el ámbito individual, familiar y comunitario. Una actuación que no se limite a esperar que la gente venga al establecimiento de salud, sino que hace trabajo de promoción, de organización de la comunidad, etc. Por tanto, una actuación extramuros y más encima garantizar que cuando salgo a la comunidad no dejo abandonado el servicio de salud porque puede haber una urgencia. Entonces, esa es un poco la complejidad a tomar en cuenta para organizar el tema. Por tanto, el equipo básico de salud tiene que primero partir de personal local preferentemente, ya lo decía el doctor Gervás. El tema de la cultura, del idioma, es fundamental. Casi en la misma línea de decir, bueno, el que no sabe hablar quechua, ¿cómo puede atender en un puesto? Pero bueno, en la realidad se dan cosas ¿no? distintas, soluciones forzadas. Entonces, bueno, te haces ayudar con el auxiliar de enfermería, que sí es del lugar y que te va traduciendo o vas aprendiendo en el camino para poder comunicarte mejor y entender. Pero el idioma es un aspecto. El problema más difícil es la concepción de la salud y de la enfermedad. ¿Cómo haces a una persona que considera que se ha enfermado porque ha pasado por un cementerio, porque cree que hay un desequilibrio con los animales o con los cerros, con los achachilas que se llaman allá, o la Pachamama? ¿Cómo haces a alguien que se ha formado en la biomedicina para que le explique a la persona que viene a ser atendida que su enfermedad es por causa de un virus, de una bacteria que ha aparecido por ahí o por otros factores que no entran en su lógica sociocultural? Ese es uno de los desafíos. Preferentemente debería ser una enfermera o auxiliar de enfermería, porque es como más del lugar. El médico viene como más de la ciudad, entonces la preferencia la ponemos en ese otro recurso humano que está como más preparado para otro tipo de trabajo. Tienen que ambos tener conocimientos de antropología y de sociología, que por lo menos allá no está ni en la currícula muchas veces de las universidades. Y es mínimamente imprescindible 2 personas para poder hacer una atención intramural y extramural. Dentro y fuera del servicio se requiere necesariamente la polifuncionalidad, no mantener la especialización, ya se lo decía, polivalente, tiene que saber hacer de todo, cambiar de rol, por ahora en el ámbito individual, mañana rotación y pasar a otro ámbito, rotación entre las distintas actividades, que es la única manera de poder llegar a una mejora de la situación de salud en poblaciones como las nuestras y con los recursos que disponemos. Y por tanto esto de la cultura que decíamos, ser consciente de que hay un modelo médico hegemónico, que es lo que ya comentaba antes, y que hay unos modelos subalternos, pero que no por ser subalternos no tienen conocimiento, sabiduría, y que por tanto tengo que cambiar el esquema, ¿no? Entonces, en la medicina tradicional que ya he ido comentando, tiene que ver no solo con esa concepción holística, sino también con recursos terapéuticos, recursos para resolver los problemas de salud, el tema de las plantas medicinales, la preparación de jarabes, de pomadas, de utilización de mates, pero también con todo lo que es la parte espiritual, ¿no? Energética, el mal de ojo, el susto, y en palabras quechuas otras, japeca, larpa, mancharispa, en quechua, aymara, es decir, un conjunto de enfermedades que la población reconoce tener, pero que el personal formado en la biomedicina desprecia, desconoce, no toma en cuenta, ¿no? Eso implica salas de parto que debo adecuar, consultorio del médico tradicional para que la gente que acuda pueda ir para allá,
epidemiología no solo en base a la biomedicina, sino sociocultural, y obviamente un sistema de información que me permita atender esa situación. Y consiguientemente una referencia entre el personal biomédico y estos otros terapeutas, este otro personal de salud, si se quiere, de la propia comunidad, que estando en el consultorio es un inicio, pero que eso posibilita no solo la presencia y atender otro tipo de enfermedades que no resuelve la biomedicina, sino el intercambio de saberes. Si este caso no es para mí, pues tengo la posibilidad de referirlo al consultorio biomédico o viceversa, ¿no? Y de ahí el tema de la referencia entre estos dos sistemas de salud en Bolivia. El sistema único de salud implica el sistema público, la seguridad social y la medicina tradicional. Hay un viceministerio de medicina tradicional e interculturalidad. Y más allá de los servicios de salud, porque los médicos tradicionales, si bien puede haber alguno en el consultorio, los médicos tradicionales, las parteras, etcétera, están en las comunidades, en el primer punto de respuesta, incluso el segundo, porque ya la abuela, la mamá son el primer punto de respuesta, ¿no? Los conocimientos que cada uno tiene, el autocuidado que debería fortalecerse, pero en ese segundo nivel de respuesta está el callahuaya del lugar, el médico tradicional de la zona, ¿no? Entonces todo eso debe ser tomado en cuenta. Esta es una muestra de cómo hemos ido resolviendo esto de la referencia. ¿Cómo hacemos para que el personal de salud sepa identificar, ¿no?, en qué casos no le corresponde atender y cuáles son los síntomas y cómo los puede referir? Y entonces ahí están varias de estas enfermedades que les he comentado, y esta es una boleta de referencia entre ambas medicinas, ¿no? Es la referencia que va a hacer el personal de salud a la medicina tradicional. Ahí está el Cari, LARPA, varias que ustedes pueden ver. Por tanto, el desafío para poder poner en marcha un modelo de atención integral incluyente, teniendo todo ese antecedente de lo que estamos entendiendo como integral, como incluyente, era justamente trabajar con el personal de salud formado en las escuelas de enfermería, en las universidades, etc., ¿no? Ahí tenemos un problema de todo lo que es la formación inicial y lo que todavía sigue saliendo de las universidades, ¿no? Este es un grupo que ha recibido formación en Perú, ahí está el conjunto. Está el desafío del recurso humano que está en ejercicio, ¿no?, que está en el terreno. A ese tenemos que hacer una complementación de su formación, una formación que le ayude a entrar en una dinámica diferente de trabajo más acorde con un modelo de atención integral e incluyente. Esa formación continua, necesaria, y hemos ido por el camino de los diplomados. No hemos resuelto todavía el tema de la formación que proporcionan las universidades, pero hemos encontrado que el camino era hacer una complementación de su formación, introducir elementos de interculturalidad, antropología, sociología, técnicas de diagnóstico participativo para trabajar el tema de la promoción, de la participación social, etc., ¿no? Porque de otra manera nos quedaríamos en esa atención individual focalizada, centrada en la enfermedad, etc. Entonces, estos diplomados son los que nos han permitido ir cambiando esta situación. Y esto, que recojo lo que era el título de esta mesa, pero le doy una connotación diferente, ¿no? Personal sanitario, primero estamos hablando no solo del personal de bata blanca, estamos hablando de más que eso, ¿no? Estamos hablando incluso desde el autocuidado, pasando por los médicos tradicionales, hasta llegar al personal de salud, desde el primero, segundo, tercer nivel, en este caso con énfasis en el primero. Y cuando decimos para todos,
estamos pensando para todos, pero en una concepción diferente del tema de salud, en un abordaje desde la perspectiva de la atención primaria de salud, desde la perspectiva de los condicionantes, de los determinantes, de la interculturalidad, de la intersectorialidad, ¿no? Y todo para el personal sanitario es, obviamente, si no trabajamos con el personal sanitario y le exigimos resultados, no le damos herramientas, no velamos por su permanencia, por ciertos incentivos económicos, ciertos incentivos de otro tipo para su permanencia en el área rural, etcétera, en su compromiso, en darle todo lo que necesita para trabajar, tampoco conseguiríamos el resultado. Y pongo énfasis en que cuando decimos para todos, estamos hablando de que debe ser capaz de trabajar con la comunidad, debe ser capaz de lograr que la salud sea responsabilidad de todos, no del personal sanitario, ¿no? De las autoridades municipales, de las autoridades departamentales, nacionales, de la propia familia, del individuo, de la comunidad. Por eso el tema de la participación social es para nosotros fundamental, ¿no? La salud se va a resolver en este escenario, en el escenario de la gobernancia, en el escenario del empoderamiento, en el escenario del propio poder político, de la participación como una estrategia básica de un sistema democrático que permite integración social y que permite modernización del sector público. Eso en Bolivia, por ejemplo, ha avanzado bastante. Esta es una gráfica en cómo a la derecha está toda la estructura de la comunidad, desde autoridades locales de salud, que es la sigla abajo, comités locales, consejos sociales municipales, etc. A la izquierda, en la otra columna, la estructura estatal, y al medio unos espacios de deliberación. Aquí la participación social está planteada por norma, por ley, y están creados los espacios para que la gente pueda implicarse en resolver su propio problema de salud de acuerdo a sus propias concepciones características, en una especie de negociación con las instancias del Estado. Esta es la muestra de cómo vamos trabajando, adecuándonos a las posibilidades, a la realidad del lugar, a las características de la población. Ahí se está haciendo en la fotografía superior de la izquierda, un diseño de las redes de servicios entre personal de salud y la comunidad, porque ellos son los que mejor conocen dónde están los ríos, cuándo se puede cruzar el río, en qué épocas se llena o no se llena, a qué distancia están, dónde están las familias. Están haciendo un mapa. Abajo lo están haciendo ya no en papel, sino con los recursos del lugar, con técnicas de diagnóstico participativo, de reflexión y acción, de pensar cuáles son nuestros problemas, cómo nos organizamos y cómo actuamos, qué compromisos asumidos. A la derecha es una matriz de salud que está detallando las enfermedades, entre ellas las que he comentado, la ARPA, japeca, también diarrea, también infección respiratoria, las causas que hace en la familia, y así son las columnas de esa matriz, y qué compromisos asumimos, ¿no? Qué compromisos asume la familia, qué compromisos asume la comunidad, si hay carencia de servicios básicos, qué necesidades vamos identificando. Y abajo están las mujeres, igual en un grupo intencionalmente separado, porque cuando están en el conjunto con los varones allá ya no hablan, no dicen nada. Entonces encontrar un mecanismo para poder incorporarlas y que vayan participando, siendo ellas las que tienen un peso importante en el tema de salud, ¿no? De nada nos hubiese servido trabajar solo con los varones, porque los varones a veces ni se enteran de qué pasa en el tema de salud y no velan por el desarrollo integral del niño o con mucha dificultad. Y esto es un instrumento que el gobierno ha diseñado, porque todo esto que estoy comentando se hace en el marco de la política de salud. No podríamos hacer nosotros un experimento a nuestro gusto, a nuestro sabor, sino tiene que ser el marco de lo que el país va haciendo como esfuerzo, ¿no? Esta es una carpeta familiar que ya lo comentaba el doctor Gervás, que permite conocer quiénes son en la familia, si son menores, si son mayores, si son mujeres embarazadas, no, sí, y las condiciones de la vivienda, del saneamiento básico, del agua, de cuáles son los ingresos económicos, es decir,
nos permite conocer todo lo que son factores, condicionantes y determinantes de la situación de salud, abordando la salud de manera más holística, ¿no? Velando por la salud de los ríos, de los animales, de la tierra, de los cerros, etc. Y bueno, ahí la foto, para que se hagan una idea de las condiciones en las que se hace este trabajo. Ahí se está levantando los datos de la carpeta. Es una información que después, hecha la reflexión que les mostraba en esa fotografía con la comunidad, y en esto que es la carpeta familiar, aquí ya se pasa a un escenario de planificación participativa, que felizmente con la descentralización tenemos recursos económicos a nivel municipal que por ley permiten y obligan, además no solo permiten, a que sea de abajo hacia arriba, que sea viendo las prioridades, necesidades y cómo la población entiende el tema de salud. Por eso pongo programación operativa anual del municipio, pero un presupuesto que se elabora de abajo hacia arriba, que actúa sobre determinantes y condicionantes. Esa matriz que les mostraba permite saber que en una comunidad el problema común es que no hay acceso a servicios básicos, que no hay agua para consumo, etc., ¿no? Y esto además tiene un otro elemento que es a destacar, que es la eficiencia que podemos alcanzar en la utilización de los recursos públicos, ¿no? Los recursos acá no los deciden unas cuantas personas, sino se deciden en función de las necesidades y prioridades que tiene la población. Entonces, creo que es una forma eficiente de hacer uso de esos recursos públicos. Y esto es lo último ya. Estos son, por ejemplo, los resultados de ese tipo de trabajo, teniendo en cuenta cómo la gente concibe, por ejemplo, el parto. El parto no es un resultado, un producto biológico que tiene que salir sin riesgo. Para la gente allí, el parto es esperar una persona que sea de bien para la comunidad. Por ejemplo, cuando la boca le ven muy grande, pues hacen el ademán de coserle para que no sea muy hablador, que no sea una persona como yo en este momento. Y está también, por eso, una chimenea. Eso es parte de un establecimiento de salud ahí en el área rural. Y está un laboratorio que forma parte del tema, que procesa las plantas medicinales y está expuestas lo que sería esa farmacia de plantas medicinales que están incorporadas dentro del establecimiento. Este es el resultado de tener en cuenta a la población, de comprender que hay más de una manera de ver el tema de salud, de recuperar saberes, de trabajar conjuntamente y de manera intercultural. Muchas gracias. Bueno, pues hemos tenido aquí dos experiencias un poco distintas, ¿no? Las dos hablando sobre el personal. Y bueno, ahora tenemos un espacio para poder recibir preguntas que quieran hacer a cualquiera de los ponentes. Buenas tardes, mi nombre es José Guerrero, yo soy médico de formación, originario de Bolivia, soy boliviano y he tenido la suerte de estar ahora mismo realizando el diplomado en Salud Pública Internacional en el Hospital Carlos III. Actualmente trabajo en el sistema de salud paraguayo. Entre otras cosas, el diplomado me ha permitido no solamente asistir a charlas interesantes como estas, eventos importantes, sino también encontrarme con muchos de mis compañeros que emigraron desde Bolivia de promoción de médico hacia España, Francia, Inglaterra y otros países. Y puedo decir sin temor a equivocarme que por lo menos el 50% de mis compañeros están fuera de mi país. Actualmente trabajo en atención primaria para la salud en Paraguay, lo que es una suerte porque a muy poco nos pagan por trabajar en lo que nos gusta. Y yo trabajo en el departamento del Alto Paraná, que tiene un total de 70 unidades de salud de la familia, 12 de ellas sin médico. Entonces el problema de recursos humanos no solamente se da allá, sino también en Sudamérica. Yo tengo dos preguntas. La primera es para nuestra primera presentación, en relación al caso específico de Brasil. Brasil ha hecho este llamamiento para médicos de afuera, pero en paralelo ha solicitado también un conglomerado de médicos de Cuba, que ha despertado una serie de molestia en la sociedad médica brasilera.
Muchos de ellos alegan que los médicos no están suficientemente preparados. Yo no lo comparto. Y la otra es que el salario mínimo que se les paga a estos médicos es de 10.000 reales, unos $4.000. Pero de este porcentaje se les paga solamente el 20% al médico y el resto se paga a Cuba. Entonces, ¿qué percepción tienen sobre aquello? Y la segunda pregunta es para mi compatriota. A mí me sorprende que no se haya tocado el tema específico de la cumbre de salud, producto de un gran problema social en Bolivia, encabezado por los médicos también, porque les quisieron subir la carga horaria de 6 horas a 8 horas sin incrementarles el salario. Vinieron varias protestas que estaban involucradas las universidades, y producto de esto se va a hacer una cumbre de salud que más o menos va a decidir qué es lo que se va a hacer en salud, por lo menos para el siguiente quinquenio, hacia dónde vamos. La propuesta del gobierno es un sistema único de salud, no sabemos si se va a concretar porque hay varios actores involucrados. Entonces, Médicos Mundi de alguna manera ha visto esto como alguna oportunidad para incluir los documentos que están trabajando, o de lo contrario tiene alguna ponencia específica. Gracias. Bueno, yo no sé si te puedo responder, que me parece que el gobierno se quede con el 80% del salario, ¿no? Que no es verdad que se queda el gobierno. Yo No. creo, vamos, Luego yo lo explico. pues, ahora te lo explica Alberto. Yo no te puedo decir mucho de eso, ¿no? Lo que yo sé, o por lo menos los papeles de los que yo me he leído que hay publicados por la propia Organización Médica Colegial, Cuba opta como cualquier otro país, ¿no? Y no hay un llamamiento específico hacia el médico cubano. Yo trabajé en un proyecto de cooperación en Paraguay, o sea que conozco tu país, y es cierto que allí también hay muchos médicos cubanos, ¿no? En un momento determinado, y están muy denostados en cuanto a su formación, sobre todo cuando acceden a las plazas de especialistas. Eso en un momento, yo no lo conozco con profundidad, pero sí se ha convertido en un problema en toda Latinoamérica, porque hay poco prestigio hacia el médico de Cuba, ¿no? Entonces, luchar contra eso es un tema bastante importante, sobre todo para su prestigio, ¿no? Y Alberto te puede explicar, yo no sé lo de Cuba. Venga. A ver, el 80% no se lo queda el Estado. El Estado lo que obliga, en el caso de Brasil no lo sé, en los casos de los convenios bilaterales entre Cuba y Nicaragua, que yo conocí, entre Cuba y Venezuela, que también conocí, los términos son, hay un porcentaje, que es variable, depende, no es siempre el mismo, que percibe en destino el médico, en moneda nacional o en la moneda que él pida, la moneda nacional del país donde trabaja, o en dólares, si quiere. Y hay un porcentaje sustancial de dinero de la retribución final que debe ser depositada en peso convertible en banco cubano en Cuba, de tal manera que ese dinero el médico cubano no lo puede sacar de Cuba si no retorna. Es decir, hay una confiscación temporal nominal para favorecer el retorno del médico cubano y que no emigre. Pero eso queda el Estado, ¿no? Luego es para él, no es para el Estado. Claro, es más, de ese dinero depositado en banco cubano, el médico puede nominar un familiar que resida en Cuba que lo pueda emplear, de tal manera que el incentivo es doble, es decir, al retorno. Porque si el médico cubano se va, esos familiares dejan de recibir la percepción. Entonces, esta es la situación. Me podrá gustar o no, podré opinar sobre ella lo que opine, pero es esta, no otra. Esto que quede claro. Y luego sobre la pertinencia de los médicos cubanos, en términos generales Cuba lo que ha enviado, por lo menos lo que enviaba, yo en los últimos años he perdido un poco la pista al comienzo de esto, son médicos para atender zonas desguarnecidas, zonas en las que los médicos nacionales no querían ir. Normalmente médicos de familia, normalmente. Algún país ha pedido a Cuba especialistas, pero esto es una excepción. Claro, otra cosa es que cuando esos médicos llegan allí se encuentran con lo que se encuentran y tienen que trabajar en las condiciones que hay. Y no siempre, esto sí ha originado conflicto, no siempre al final su práctica se ha limitado a ser la del médico general. Claro, esto origina problemas de capacitación, porque muchas veces se ven abocados a tener que hacer cosas para las que no están entrenados,
y también problemas de conflicto corporativo con los especialistas nacionales y con los grupos nacionales de médicos, lo que ha generado mucha polémica en muchos países, ¿eh? O sea, no es una experiencia pacífica en términos generales, hay de todo. Tú hablas con las autoridades nacionales, Fernando lo conoce además, pero igual que yo, y hay autoridades nacionales que valoran muy positivamente la experiencia de haber traído cubanos y otros que no. Sobre esto hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? O sea que es muy debatible. Bien, para que todos nos ubiquemos, no sé si todos conocen lo que ocurrió con este conflicto con el personal médico e incluso en las universidades en Bolivia, es un poco el intento que hizo el gobierno de extender la jornada de trabajo de 6 horas, que es en este momento para el personal sanitario, a 8 horas. Obviamente sin ningún tipo de compensación económica. Entonces esto colocaba sobre el debate, desde nuestra perspectiva, el tema también de derechos laborales, ¿no? Es decir, apostar a una medida vulnerando derechos laborales, estaríamos en contra, ¿no? Pero ponía en tensión también un derecho social, es decir, de dónde surgía el querer extender la jornada de trabajo, de demandas de comunidades, de movimientos sociales que entendían que hacía falta una mayor dedicación no solo de tiempo, sino tratar de resolver esa insuficiencia de recursos humanos o de personal de salud que existe en el país. Un cuestionamiento también a la lógica que se sigue sobre todo en el colectivo médico, ¿no? Una tendencia a concentrarse en los hospitales urbanos. Entonces también ponía al descubierto una tensión entre lo que puede ser la tendencia hacia el hospital como centro de la solución de los problemas de salud y el área rural dispersa. Y entonces era un movimiento también, hay que decirlo, liderizado por los colectivos de salud que estaban centrados en el ámbito urbano, pero que no tomaba muy en cuenta el horario de trabajo, las horas de trabajo del propio personal médico en el área rural. Nosotros que estamos bastante en el área rural sabemos que el personal médico del área rural no trabaja 6 horas, ¿no? Trabaja 24, ¿no? Porque ahí la situación es otra. Entonces, no es un tema sencillo de resolver, de ahí viene el tema de la cumbre de salud como un espacio que reúna a colectivos sanitarios, a los movimientos sociales, la propia central obrera boliviana, el gobierno, ¿no? Los gobiernos municipales, el gobierno central, para discutir el problema de salud en general, ya no solo el tema de incrementar o no la carga laboral sobre el personal médico. Pero, ¿en qué va a quedar esto? Yo creo que aquí ya entran otras variables de tipo no solo económico, porque no es, si de la cumbre se resolviera que lo que pasa es que para preservar los derechos laborales, no reducir en la práctica el salario que perciben los sanitarios, hay que incrementar el personal de salud, ¿no? Entonces ahí el gobierno, el ministro de Economía particularmente, dirá que, bueno, que no hay posibilidades o que los recursos no alcanzan, etc. Entonces aquí van a entrar cálculos económicos, políticos, sociales y sobre todo los políticos en esta etapa en la que nos encontramos, porque estamos a un año de elecciones nacionales, ¿no? Se ha ido postergando, no han llegado a acuerdos, esta cumbre ya debió realizarse hace un tiempo atrás y debió ser bueno, el espacio donde se pueda deliberar todos estos temas, pero yo, por lo menos desde una perspectiva muy personal, considero que a medida que más pasa el tiempo, menos posibilidades hay de que esa cumbre se lleve adelante, porque hay que saber que ahí puede salir mal parado el gobierno, puede ganar la oposición, ¿no? Aquí ya es un cálculo político muy claro. Pero sí es un espacio que vale la pena, si se diera,
un espacio que vale la pena aprovechar para debatir, para colocar propuestas sobre el tema, ¿no? Diferenciando, como he ido detallando, los problemas que aquejan al ámbito urbano, respetando derechos laborales, ¿no? Peleando un poco con economía que anda destinando recursos a otro lado, pero cambiando también las lógicas, ¿no? No pensar que fortaleciendo solo los hospitales el tema está resuelto. Tampoco quiere decir que dejemos los hospitales de segundo y tercer nivel fuera, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Por eso yo decía atención primaria de salud, no primer nivel de atención solamente, sino atención primaria de salud en todos los niveles, y encontrando por dónde salimos de los indicadores de salud que todavía nos caracterizan, ¿no? De mortalidad infantil, mortalidad materna, que creo que van por la vía de fortalecer la atención primaria de salud sin descuidar los otros niveles y obviamente cuidando también no vulnerar derechos laborales, pero no a costa de preservarlos, postergar derechos sociales de poblaciones excluidas, ¿no? Sí, yo creo que en el debate tenemos que poner encima de la mesa, porque está saliendo, ¿no?, los aspectos de los temas de la gestión de recursos humanos, ¿no?, en los países de origen. Antes hablábamos de los factores push y los factores pull, ¿no?, los que te retienen y los que empujan hacia afuera, ¿no? Entonces, todo el tema de la estrategia formativa y el por qué los médicos, por muchas razones, pero una de las razones por las que se concentran en las grandes ciudades, el tipo de formación que se recibe, ¿no? La formación, tanto en El Salvador como en el propio Paraguay, que son las experiencias más directas que yo he tenido últimamente en los temas de la formación de médicos especialistas. Estamos abogando mucho por el desarrollo de la atención primaria de salud, pero luego la especialidad de medicina de familia es la especialidad más denostada y la menos cuidada. Entonces, ¿quién va a quererse? Porque no lo están cuidando. Uno de los grandes éxitos desde mi punto de vista, muy discreto, que tuvo la atención primaria en España fue el gran auge y empuje que se le dio a la especialidad de medicina de familia, a la capacidad de autonomía del proceso de toma de decisiones y de ser la persona que controlaba y coordinaba los recursos del paciente. Entonces, eso, el desarrollo de la estructura de atención primaria en los diferentes países, especialmente de América Latina, que siempre se está abogando porque sea basado en atención primaria, tiene que ir acompañado de un desarrollo potente de todos los temas de la formación de este tipo de perfiles que tiene que dar respuesta, que también sea holística, que sea complementaria y demás, ¿no? Y el otro tema son las condiciones laborales, ¿no? Todo el tema, lo que hablamos de tipo de contrato. En Paraguay yo creo que cuando hicimos un ejercicio de planificación, los médicos, el que menos tenía 3 vínculos. Vínculos son un número de contratos. Trabajaba en el ministerio, en el servicio social, en no sé qué, y además tenía su privada. Entonces, no eran contratos a lo mejor eran contratos de 2 horas en un sitio, de 3 horas en otro, de 8 horas en otro. Los contratos, desconozco la situación, ¿no?, en concreto de Bolivia, pero si es de 6 horas pasan a 8, pero no es trabajo en exclusiva, probablemente también trabajen en otro sitio. Entonces, entramos en que hay otros intereses ahí debajo, que no es que estén trabajando en un solo sitio. Yo creo que esos elementos tienen que estar encima de la mesa, porque que los recursos humanos son el activo más importante de los servicios de salud implica hablar de estas cosas, ¿no?, y de lo polémico que es y de los intereses que hay detrás, ¿no? Sí, añadiendo, está todo la lógica de medicina privada, ¿no? En realidad, mucha gente sale del área rural, porque allá hay un servicio de salud rural obligatorio, que establece que todo médico general debe ir a hacer su servicio rural, ¿no? Pero la tendencia es a, obviamente, mejorar sus condiciones de vida en la ciudad, estar en mejor situación, pero también la expectativa es ir por la línea de la especialización, ya optar por alguna especialidad, porque eso permite, más allá de las 6 horas, ¿no? Incluso hay casos ya que sorprenden porque hay gente que hace para cubrir toda la semana. Yo puedo trabajar como médico en el hospital día y medio, ¿no?
6 horas por día, sumados por 5, son 30 horas, 24 más 6, y he cubierto las horas que me tocaban, y eso me da una libertad para trabajar en el ámbito privado, ¿no? Entonces, los sistemas públicos de salud, una apuesta por los sistemas públicos de salud, tienen ese elemento que complota contra la posibilidad de hacerlos efectivos, ¿no? Mientras haya la opción de trabajar en la privada y de incluso derivar pacientes, recursos públicos, porque hemos tenido la suerte de trabajar en hospitales unos 4 años y hemos visto cómo ¿no? Yo oriento al paciente para que en la tarde o me visite en el consultorio y ya programamos la cirugía para sacar algunos pesos adicionales. Bueno, está también todo esto, ¿no? Pero creo que hay que ser claros en que no es posible resolver un tema que Economía no quiere abordar, ¿no? Que el Ministerio de Economía no quiere abordar, ¿no? Debo decir, por ejemplo, que en los últimos años Bolivia ha tenido unos ingresos al punto del superávit fiscal, que no es normal, pero ya llevamos 6 años fáciles de recursos que están ahí suficientes como para poder mejorar en términos ya de prioridad política, que es la que no hay todavía completa, ¿no? En la dotación de recursos humanos, ¿no? Sin necesariamente ir por la peor vía, que es ya sobre los salarios que tiene el personal, pedirle que trabaje más, y entonces me ahorro unos pesos y trato de resolver el tema. En la parte de derechos laborales, por eso digo, hay que ir con cuidado, porque creo que no se trata de vulnerar unos derechos para garantizar otros cuando hay otras posibilidades, ¿no? Tenemos 2 preguntas ya pedidas y con esto acabaríamos. En torno a lo que se está discutiendo, yo solo hacer notar algunas cosas curiosas. Por ejemplo, para saber en Brasil que los médicos trabajan muchísimas horas, lo que hay que preguntar es si las aseguradoras, cuando conducen automóvil, les cobran más, y les cobran más, porque se duermen y se matan, porque no paran de trabajar, así que lo pagan con su vida. A veces hay que obtener los datos fuera del sistema sanitario. Ese es un punto. El segundo punto es que más médicos, como lo de en Bolivia, representa una medicalización. Importar, porque han importado en bloque 2.000, 4.000 médicos cubanos, es creer que los médicos cubanos son milagrosos, son Dios, que van a ir a lugares en los que no hay salud porque los condicionantes son terribles y su simple presencia va a curar. Carlos, yo he intervenido mucho en una lista brasileña de medicina de familia, pero también en Facebook, discutiendo el tema de fondo. Y mi tema de fondo no es la formación de los médicos cubanos, mi tema de fondo es que aunque fuesen suecos, serían peligrosos, porque es dar una solución falsa a un problema que es social. Eso sí que es verdadera medicalización. Y eso sucede un poco en Bolivia cuando los médicos son tan importantes como para una asamblea, etc. Y el último punto que quiero destacar es que a veces el mandar muchos médicos de países pobres a ricos es hacer terrorismo legal, porque muchos médicos disminuyen la salud. Cuantos más especialistas hay en una zona, más mortalidad de causa médica. Así que tener muchos médicos es perjudicial para la salud de la población. Y ese punto de vista conviene recordarlo también, ¿eh? O sea que no está mal que se lleven muchos médicos, así les devolvemos veneno. No nos robaron oro, pues ahora le mandamos veneno en forma de veneno. No hay que olvidarlo. Eso está muy bien demostrado, especialmente en dermatólogos. Y hay un buen ejemplo, ¿eh? En el Reino Unido no se permite que haya más de un dermatólogo por 200.000 personas, porque aumentan el número de diagnósticos de melanoma sin disminuir la mortalidad de melanoma. O sea que hay datos que demuestran las cosas. Lo digo porque se piense de otra manera también. Buenas tardes primero. Mi nombre es Mauro Lizama, soy médico, vengo de Argentina a hacer el diploma de Salud Pública Internacional. Y antes que nada quería agradecer porque la verdad que ha sido tanto la mesa anterior como esta muy rica. Yo en Argentina soy de Bahía Blanca, una ciudad pequeña, mediana, que está al sur de la provincia de Buenos Aires.
y investigo en salud colectiva. Y lo primero que me pareció muy interesante es que muchas de las presentaciones que se hicieron hasta ahora tomaron como marco teórico autores latinoamericanos como M. Menéndez, en el caso del modelo de atención, de autocuidado, bueno, y de otra gama más, Jaime Brey con lo de sociocultural, epidemiología, digamos, un montón de cuestiones que me parece que es muy enriquecedora y que me gusta mucho verlo acá, en la Casa de América, ver esos autores con esas ideas en relación al modelo de atención, al complementar una estrategia como es la APS, ya con una lógica más local, como hablaba hoy el doctor Herbas en relación a los maletines, el conocimiento local. Me pareció muy interesante eso, y de alguna manera que se muestre todo en la sala de partos recién me pareció muy interesante, muy bueno. Y por un lado, lo que quería preguntar tiene que ver con esto de la medicalización y demás. Estamos trabajando justamente en Bahía Blanca la idea de formar no médicos del primer nivel de atención, como es la medicina familiar, sino equipos de salud especialistas en el primer nivel de atención. Allá le llamamos equipos nucleares de salud en relación a un marco teórico brasilero, y acá le llamaron de otra manera, y en virtud de eso lo que se hace es tratar de dar a las 4 personas que integran el equipo nuclear de salud dedicaciones exclusivas con un abordaje territorial, no por cantidad de personas sino por territorio, y de alguna manera mi pregunta era esa, si de ahí en esto de la formación de los profesionales por ahí no pensar en formación de equipos. En este caso es un promotor de la salud, un médico, un enfermero, un promotor de la salud, agente sociosanitario creo que también se conoce, y un administrativo que forman el equipo. Y la lógica es virar hacia la formación de esos equipos sin dejar de lado la expertez de cada disciplina y la formación de cada disciplina. Y bueno, mi pregunta era un poco eso de qué opinan en relación a la formación y a la constitución de equipos de salud. Bueno, creo que eso es un poco por donde estamos apostando, ¿no? No tanto medicalizar el tema de la atención, sino justamente equipos, ¿no? Otra cosa es que en el terreno, en este momento, por ejemplo, en nuestros países, haya presencia de médicos, pero más allá de ese perfil profesional, la idea es más bien que sean equipos, por eso poníamos el énfasis en la polifuncionalidad, y también en la asignación de un territorio a un equipo no por persona, no por médico, y en un análisis incluso de la carga de trabajo que actualmente hay, ¿no? Porque ahí hay inequidades en esa distribución de carga de trabajo, pero la apuesta es clara, es por equipos, tal como lo has comentado, que es lo que mejor puede funcionar, ¿no? Equipos que van rotando, que van en un momento dedicando una atención mayor al ámbito individual, en otro momento al ámbito familiar, en otro momento al ámbito comunitario, que se complementan y que tienen el objetivo de abordar colectivamente de manera coordinada, complementaria, en trabajo de equipo, la solución de los problemas de salud del territorio que les corresponde, ¿no? Por supuesto, ¿no? Formación de equipo y formación interdisciplinar. Y yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Lo que es la formación de grado, la formación de especialista y la formación continua en el puesto de trabajo, ¿no? En la formación de grado, de momento, todas las universidades, en la Facultad de Medicina forman a los médicos, la de enfermería a la enfermera, y son totalmente separados y cada uno con su objetivo. Ahí hay un gran reto pendiente, ¿no? Porque creo que eso hay que cultivarlo desde los orígenes de donde empieza tu profesionalización. En la formación de especialistas, por lo menos en nuestro caso, han empezado a incorporarse lo que llamamos las unidades docentes interprofesionales, donde se forman, especialmente en el ámbito de atención primaria, pues la enfermera comunitaria, el médico de familia, pediatra, ¿no? Y hay poca experiencia, llevamos un par de años, 2 o 3, y no está implantado, por lo menos en el caso de Andalucía, en todas las unidades docentes de formación de medicina de familia, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la formación continua, pues es una estrategia de las propias organizaciones sanitarias, tiene que ser una estrategia del
políticos, ¿no? En la formación del Servicio Andaluz de Salud se tiene que contemplar no solo la formación técnica o la formación funcional, sino la formación cultural y de relación entre los propios profesionales, ¿no? Porque al final les sacarán más rendimiento. Yo creo que hay cierta conciencia, lo que pasa es que de lo que es la teoría hasta que se implanta realmente pasa mucho, ¿no? Yo creo que las líneas van por ahí, casi todo se apuesta por eso, pero en realidad todavía no es una realidad. Cambiar las universidades creo que va a ser un tema largo y tedioso. Bueno, pues yo creo que acabamos ya esta segunda mesa, que desde mi punto de vista ha sido como muy interesante, y más que, bueno, como se decía en la primera mesa, más que respuestas empezamos a volver a abrir más preguntas, ¿no? Pero yo creo que esa es la manera de avanzar. Muchas gracias a los ponentes y muchas gracias a ustedes.